Buenos días, lamento el retraso, pero es que no nos cargó la actualización de las diapositivas. Hoy vamos a hablar sobre el uso y abuso de la metformina, que sabemos que la metformina es una droga de la clase de las biguanidas. Bueno, la metformina es un fármaco que pertenece a la clase de las biguanidas. Es un fármaco que se recomienda en primera línea para el manejo de la diabetes tipo 2. En los Estados Unidos es el octavo fármaco indicado. Esto se vio entre los años 2008 y 2012, de manera que las recetas de prescripción se elevaron de 51.6 millones a 61.6 millones. Y sabemos que es un fármaco que tiene la capacidad de reducir la hemoglobina glicosilada o A1C entre 1 y 1.5%. Tres son los mecanismos principales que se han propuesto para explicar sus acciones. Uno es en el hígado, en el cual disminuye el hígado se inhibe la producción hepática de glucosa, sobre todo en los estados de resistencia a la insulina. También aumenta la sensibilidad o la captación de insulina y por lo tanto la captación de glucosa en lo que es músculo y tejido adiposo. Y un tercer mecanismo que tiene que ver con disminución de la absorción de glucosa en el intestino. Al igual que la gliclazida, la metformina forma parte de la lista esencial de los medicamentos de la OMS. Se pensaba en un momento que era efectiva para cualquier tipo de población, para cualquier persona. Hoy en día, gracias a los estudios genéticos, se ha determinado que no todo el mundo tiene una buena respuesta a la acción de la metformina. En esta lista podemos ver la foto de la mayoría de los investigadores que durante estos últimos 60 años han aportado al desarrollo de esta molécula. En primer plano tenemos, iniciando la lista, está Jan Sternet. Jan Sternet fue el investigador quien en 1957 utilizó por primera vez el fármaco en humanos y fue quien le dio el nombre de glucofaje para referirse al comedor de glucosa. Luego, es realmente con todo este número de indicaciones y este uso de la metformina el fármaco paradigma del siglo XXI. Y son múltiples las acciones, todas mediadas por la activación de la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Por lo tanto, esto tiene que ver con procesos de oxidación en los cuales mejora, disminuye procesos inflamatorios, se ha visto que cambia la microbiota intestinal y aunque también mejora la sensibilidad periférica a la insulina, se ha visto que este no es el mecanismo principal. Como les decía, actúa sobre múltiples lugares, sensibilizando a la insulina. También se ha visto relacionada con la longevidad. El uso de metformina parece que en microorganismos como la C. elegans aumentó el tiempo de vida de este microorganismo y entonces se ha utilizado quizás como un medicamento antienvejecimiento. Y lo que está de moda, que es la microbiota intestinal, como sabemos que el cambio o la flora intestinal y las bacterias que pertenecen a este medio pueden en un momento producir procesos inflamatorios, deterioro de la membrana intestinal, y estos procesos inflamatorios y de estrés oxidativo que despiertan tienen que ver con el metabolismo y la resistencia a la insulina. Voy a tratar durante el desarrollo de esta charla hablar de cuáles son los usos, los abusos de la metformina, cuáles son las indicaciones del fármaco aprobadas por la FDA, cuáles son las indicaciones no aprobadas, de estas cuáles tienen evidencia, cuáles no, y cuáles, a pesar de que no tengan aprobación por la FDA, tienen evidencia clínica y pueden ser utilizadas. De manera que me voy a pasar por el espectro de lo que serían las contraindicaciones, cuando está aprobada y cuando no está aprobada pero se utiliza. Y vamos a empezar con el mecanismo o digamos con el efecto secundario, el que le tenemos más miedo, que es la acidosis láctica. La acidosis láctica asociada a la metformina ha recibido las siglas de mala y es una condición extremadamente rara, ocurre en 10 a 100.000 personas por año, pero tiene una mortalidad alta, ya que la tasa de mortalidad está entre los 30 y los 50%.
En el momento de la aprobación inicial de los Estados Unidos, sabemos que la FDA aprobó la metformina en el año 1995. El registro de la incidencia de este efecto secundario se vio más que todo en aquellas patologías donde había acumulación de ácido láctico en sangre, como lo eran los pacientes con insuficiencia renal o aquellos pacientes que tenían una alta producción de lactato, como lo que ocurre en la insuficiencia respiratoria, en la insuficiencia cardíaca. Y también cuando existía una baja depuración del lactato, como lo que pasa cuando hay insuficiencia hepática. Por lo tanto, la acidosis láctica constituye una etiqueta al marcado de advertencia del uso de metformina. Enfermedad renal, como sabemos, la enfermedad renal entonces puede ser un factor de riesgo para acidosis láctica y está contraindicada la metformina cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 milímetros minuto, pero los últimos metaanálisis han demostrado que es posible utilizarla por encima de 30, pero incluso la mayoría de los especialistas y las guías recomiendan que entre 30 o 45 debe utilizarse con precaución. También se contraindicó, por supuesto, en la insuficiencia cardíaca, ya que como dijimos, la insuficiencia cardíaca se aumenta la producción de lactato, pero digamos, quitó la etiqueta, se puede usar en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 1, grado 2, siempre y cuando no caigan o tengan riesgo de caer en insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a la dosis, las dosis de metformina varían entre 500 y 2500, pero los estudios nos han demostrado que es la dosis de 2000 miligramos la ideal, que produce reducción tanto de la concentración de glucosa como de la hemoglobina A1C. Si lo llevamos al cuadro que tenemos al lado, donde vemos según la dosis según la tasa de filtración, nos damos cuenta que si la tasa de filtración está por encima de 60, podemos llegar a 2550 miligramos, pero ya hice la salvedad que el efecto beneficioso lo observamos en 2000 miligramos. Ahora, si tenemos tasas de filtración más bajas, como entre 45 y 59, la dosis que podemos utilizar es 1000 miligramos. Aunque, como dije, puede usarse entre 30 y 44, las guías tampoco y los expertos no lo recomiendan porque tenemos más riesgo de tener insuficiencia renal aguda. Es decir, uno puede utilizar la metformina cuando la creatinina permanece estable. El problema es que la acidosis láctica aparece cuando hay reagudización o cuando aparece insuficiencia renal por primera vez. Para la diabetes es el fármaco de primera elección, por eso tiene evidencia tipo A, y es el fármaco que inicia los algoritmos que han establecido todas las guías y todos los consensos. Una vez que se ha iniciado la metformina, lo propuesto es que si no hay control, se sigan adheriendo nuevos medicamentos. Debemos estar pendientes porque la metformina disminuye digamos, la absorción de la vitamina B12, de manera que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza en pacientes con neuropatía y en pacientes con anemia, aunque esta es una evidencia B. Un poco hablar de la prediabetes, y que la prediabetes sabemos que es una condición en la cual los niveles de glicemia no llegan a estar normales, pero tampoco llegan a valores para criterio de diagnóstico de diabetes. Una prediabetes es definida como una glicemia en ayudana que va entre 100 y 126, o unos valores de glicemia, pues una carga a las 2 horas de una carga de tolerancia a la glucosa, cuyos niveles estén entre 140 y 200. No es en sí una patología, sino es una condición que determina mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. Se ha demostrado que los agentes farmacológicos disminuyen la incidencia de la diabetes, pero realmente ninguno ha sido probado en los Estados Unidos por la FDA. Pero es la metformina la que tiene la evidencia más sólida y ha demostrado seguridad a largo plazo como terapia farmacológica para la prevención de diabetes. Y al respecto tenemos los estudios de EPP, que son los estudios Diabetes Prevention Program. Son estudios que se comenzaron en 1996. Se hicieron en diferentes poblaciones, en asiáticos, en chinos. Este estudio comparaba dos grupos,
utilizaba el fármaco metformina contra un grupo con cambios intensivos del estilo de vida. Al final del estudio se demostró que los cambios intensivos del estilo de vida producían menos proporción de riesgo de diabetes tipo 2 que el uso de metformina. Sin embargo, cuando vemos el seguimiento de este estudio, sobre todo el del DPP-OS, nos enseñó que después de 10 a 15 años, porque es digamos, el estudio que fue el seguimiento del DPP de 1996 y demostró que la incidencia de diabetes disminuía un 31% frente a placebo después de 2.5 años de seguimiento, con una reducción del riesgo de 18% que se observaba a los 10 a 15 años, pero en el grupo de, o sea, 31% de los que utilizaban metformina frente a 18% de los que utilizaban placebo. Y además se observaron efectos favorables en las enfermedades cardiovasculares o el riesgo cardiovascular. Lo que sí es que la dosis lo que sí demostró es que no producía disminución del peso corporal en una forma importante. De manera que las guías la recomiendan, y quizás la más nueva y la más actualizada es la de 2019, en cual la metformina está indicada para prevención de diabetes tipo 2 en pacientes mayores de 60 años cuyo índice de masa corporal menores de 60 años cuyo índice de masa corporal es mayor de 35. La dosis para prediabetes, el estudio de DPP utilizó 852 veces al día, el estudio India utilizó 250 miligramos 2 veces al día y el estudio chino 253 veces al día. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, muchos cardiólogos dicen, oye, hay que utilizar metformina porque disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, y realmente esto, digamos, viene del estudio UKPE. Se demostró que la metformina reduce el riesgo cardiovascular, pero vamos a estar claros que los pacientes que utilizaban metformina eran pacientes obesos. Aunque se pensó que existían efectos pleiotrópicos, esto parece que no es así. Y en el último metaanálisis sí se demuestra que disminuye todas las causas por mortalidad y mortalidad cardiovascular, pero cuando vemos la incidencia de ictus, hay un aumento del ictus se evidencia un aumento del ictus en este metaanálisis con el uso de metformina. Los médicos han tomado la premisa de que la obesidad es, digamos, una indicación para el uso de metformina. Quizás los mecanismos involucrados relacionan a que la resistencia a la insulina que se ve en el paciente obeso produce hipoglicemia. Esto induce a mayor ansiedad por comer y por lo tanto aumento de peso. Pero cuando vemos y comparamos el estudio de DPP, vemos que los pacientes que usaban metformina en promedio lo único que rebajaron fueron 2.1 kilos en 20 años. De manera que pasa con la metformina y el peso corporal. Los últimos metaanálisis han demostrado que la metformina solamente reduce 1.1 kilos en promedio. Lo que pasa es que como ha sido utilizado, comparada con la sulfonilurea, suben de peso. Pero los últimos estudios, comparando ahora la metformina con los nuevos inhibidores LP1, nos damos cuenta que estos son más potentes que la metformina. De manera que, como conclusión, podemos decir que la metformina no produce ningún beneficio sobre el peso corporal. Hígado graso, también en 2013 se demostró que la metformina no reduce las características histológicas del paciente que tiene hígado graso, de tal manera que podemos ver que aunque reduzcan los estudios los valores que reflejan la resistencia a la insulina, la Asociación Europea del Estudio de la Obesidad, de gastroenterología y de la diabetes no proponen el uso de metformina en pacientes con hígado graso. Cáncer, mucho se ha dicho y mucho se ha hablado de que la metformina tiene efectos beneficiosos en pacientes con cáncer, y esto viene de estudios porque se relaciona la diabetes con la presencia de algunos casos de cáncer, en los que hemos visto que aquellos pacientes que utilizaban metformina tenían menos incidencia que el grupo placebo, pero sin embargo los metaanálisis no lo han demostrado así, y se necesitan todavía estudios in vivo para demostrar que la metformina es un fármaco útil para el tratamiento del cáncer. Diabetes tipo 1,
no hay ningún efecto de la metformina sobre la diabetes tipo 1 y lo único que sirve es para disminuir la dosis de insulina. Embarazo y diabetes, las evidencias generalmente para utilizar metformina en pacientes embarazadas con diabetes tipo 2 son evidencias solamente observacionales, son pequeñas, quizás el porqué de utilizarla es porque el menor riesgo de hipoglicemia es más fácil de utilizar y sobre todo en pacientes obesos puede producir beneficios en mantenimiento del peso. Ahora, como decimos, solamente es evidencia observacional y cuando comparamos los niños que han nacido de madres que han utilizado metformina durante el embarazo, no hemos visto cambios importantes, por lo menos en la motilidad ni alteraciones congénitas, pero sí se ha visto que hay cambios digamos, en la distribución de la grasa corporal, hay un aumento del diámetro de la circunferencia de brazo. Síndrome ovario poliquístico es otro de los grandes usos de la metformina y sabemos que existen varios tipos de fenotipos o varios fenotipos de síndrome ovario poliquístico, unos donde predomina la hiperandrogenemia, otros de donde predomina la resistencia a la insulina, los ciclos anovulatorios y otros donde se ve la conformación de ovarios llenos de quistes. Pero ¿cuándo utilizar la metformina? Primero tenemos que saber que la metformina no está indicada por la FDA para el uso de síndrome ovario poliquístico y la mayoría de su uso es basado también en evidencias que todavía no son aleatorizadas, de evidencias importantes y cuando el médico lo utiliza, porque muchas guías en países las han recomendado, debemos de llegar al acuerdo con la paciente de cuál ha sido la indicación de esto. En este cuadro que se mezcla, o es un cuadro, un metaanálisis, donde mezcla quizás dónde se utiliza, dónde es favorable el uso de antiandrógenos y anticonceptivos en ovario poliquístico y cuándo se puede utilizar metformina en pacientes con ovario poliquístico. Y es que realmente la metformina favorece la utilización en ovario poliquístico solamente en pacientes que son obesos, que tienen resistencia a la insulina, en mujeres obesas y resistencia a la insulina. Ahora, si lo que predomina en las pacientes con ovario poliquístico es el aumento de los andrógenos y los ciclos anovulatorios, lo ideal es utilizar anticonceptivos y antiandrogénicos. Y lo podemos utilizar anticonceptivos, antiandrogénicos y también metformina a aquellas pacientes que además de tener aumento de los andrógenos tanto en sangre como clínicamente, tienen sobrepeso y tienen alteración de la glicemia, bien sea en ayuno o después de una carga de tolerancia a la glucosa. Embarazo, sobre todo en embarazo, en pacientes con ovario poliquístico, se ha visto que la metformina puede mejorar la glicemia, pero no puede prevenir la preeclampsia. Y los estudios también y los mecanismos son poco conocidos. Se piensa que la metformina disminuye la tasa de aborto, quizás porque mejora la sensibilidad a la insulina. Pero sabemos que eso tampoco la FDA lo ha aprobado. Está el último estudio, que es el estudio PRECMEC-2, y concluyó que las mujeres embarazadas que tenían ovario poliquístico y el tratamiento con metformina de finales del primer trimestre hasta el parto podrían reducir el riesgo de aborto espontáneo, tardío y parto prematuro. Pero en estas pacientes con ovario poliquístico no disminuían la incidencia tampoco de diabetes gestacional. ¿Cuál es la evidencia del uso de metformina para infertilidad, sobre todo en ovario poliquístico? Lo primero que tenemos que tener claro, que si bien está en el algoritmo de uso de las guías para el manejo de la infertilidad en pacientes con síndrome ovario poliquístico, no es de primera línea, la primera línea es el clomifeno. Cuando utilizar metformina, sobre todo cuando la paciente tiene ciclos anovulatorios y tiene factores que mejoran la ovulación, además de la dieta del ejercicio, estaría entonces el uso de metformina. Pero sabemos que el clomifeno, como les dije, es el primer indicador. ¿Por qué mandar metformina en fertilidad? ¿Y por qué se ha hecho esta práctica frecuente? Bueno, se hace frecuente porque es muy fácil de administrar. Cuando se manda clomifeno, la paciente necesita un mayor control.
Las dosis utilizadas con metformina van de 1500 a 1700 y sobre todo es útil en pacientes que tienen obesidad. ¿Cómo minimizamos los riesgos de los efectos secundarios también gastrointestinales de la metformina? Que como sabemos es el dolor abdominal y además es la diarrea. Y lo primero es cambiar de las formulaciones de acción corta a las formulaciones de acción prolongada. Si bien se dice que lo nuevo que manejamos es que probablemente la metformina en estos pacientes tiende a cambiar la microbiota intestinal y este cambio en microbiota intestinal genera toda esa sintomatología con mayor producción de moco y por supuesto de motilidad gastrointestinal. En cuanto a si la metformina tiene propiedades anti-envejecimiento, esto ha sido demostrado en microorganismos, pero todavía no existe una indicación de que se deba manejar como droga de anti-envejecimiento. Ahora vamos a hablar de la metformina de duración extendida, que tiene un sistema bifásico de liberación, tiene una fase interna que es un polímero de liberación extendida con metformina, pero una fase externa que es un polímero de liberación extendida sin metformina. Esto permite que durante los primeros 15 minutos en el estado posabsortivo la metformina sea liberada digamos, del gel que la contiene, y el gel que no la contiene, es decir, la cápsula que no lo contiene, el polímero que no lo contiene va a ir liberándose progresivamente, lo que hace que disminuya la absorción y por lo tanto los efectos gastrointestinales como la distensión y la diarrea. Realmente podemos pasar de una dosis a otra si son equivalentes, la de acción corta con la acción prolongada, pero incluso la acción prolongada puede darse una sola vez al día. En el caso de que no se tolere, puede también empezar a titularse. Y como vino nuestro gráfico lo que demuestra en negro como la metformina de acción corta comparada con la acción larga, de acción prolongada, vemos que hay una disminución de efectos adversos como la náusea, las dispepsias, los dolores abdominales y la flatulencia y las diarreas sobre todo. Para concluir, abuso, bueno, abusamos en la obesidad porque no está indicada, no se ha demostrado realmente que produzca disminución del peso en forma importante. El uso de síndrome ovario poliquístico sin categorizar a aquella paciente que realmente lo necesita, y igual en infertilidad. Y lo otro es que debemos usarla en pacientes diabéticos tipo 2, no está aprobada por la FDA, pero está aceptada por las distintas sociedades médicas el uso en prediabetes. Para la diabetes tipo 1, para bajar las dosis de insulina, en síndrome ovario poliquístico cuando sobre todo existen alteraciones del metabolismo de la glucosa y obesidad, y en infertilidad como una opción de bajo costo para pacientes que son resistentes al clomifeno. Antes de terminar, varias cosas. En niños, la metformina no está indicada para la FDA para niños menores de 10 años, está indicada para mayores de 10 años y con diagnóstico de diabetes tipo 2. Lo otro que se ha estudiado es el uso de metformina en pacientes que toman antidepresivos. Hay metaanálisis que demuestran que, sobre todo en estudios con risperidona, pacientes que el uso de metformina previenen ese aumento de peso que se ve con los antidepresivos. El que mayor produce peso, además de la risperidona, es la mitriptilina, pero antidepresivos como el bupropión y la fluoxetina tenemos que claro que más bien producen efectos beneficiosos y pérdida de peso. Y lo otro que quiero también tener decirles antes de terminar que cuando tenemos un paciente que va a quirófano, es importante retirarle la metformina 48 horas antes, porque en quirófano pueden producirse situaciones como hipotensión, infarto del miocardio, que pueden producir en forma aguda acidosis láctica. Hay mayor riesgo de acidosis láctica. Gracias. Sí, te pregunto. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tal el uso de metformina para diabéticos tipo 1? Como comenté en la charla, fíjate. Los estudios lo que han demostrado es que el uso de metformina disminuye la dosis de insulina, sobre todo en pacientes obesos. Claro, hay estudios de casos reportados que pacientes que están en inicio de su diabetes tipo 1 en debut y tienen anticuerpos positivos, parecen tener cierta acción inmunológica
en la reducción, digamos, de la respuesta inicial del paciente diabético. Por ejemplo, ahí estudio la presentación de un caso a un paciente diabético tipo 1, de reciente diagnóstico, tiene hiperglicemia, anticuerpos positivos, se le coloca metformina, se le coloca insulina para poner en reposo el hígado y digamos la evolución de este paciente en cuanto a su reserva pancreática disminuye. Por eso sido solamente casos reportados, por lo que la indicación como tal en pacientes tipo 1 es el paciente obeso que nosotros queremos reducir digamos, la dosis de insulina. Tiempo tomándolo y básicamente la idea inicial era mejor absorción de la insulina. Mejor sensibilidad a la dosis. Hola, comentarios sobre el uso en esteatohepatitis. Precisamente era una de las cosas que también nombré, es que realmente los estudios han demostrado que no mejora histológicamente la infiltración grasa del hígado graso. Tenemos que tener claro que el hígado graso se produce por múltiples vías y las vías más importantes son las vías del metabolismo de los triglicéridos y los ácidos grasos. Por eso es que lo que es la Sociedad Europea de Obesidad, la Sociedad Europea de Diabetes y la Sociedad Europea de Gastroenterología no lo recomiendan para el tratamiento de hígado graso. Claro, vamos a tener hígado graso en un paciente que probablemente tiene diabetes, prediabetes, y en ese caso él va a estar tomando metformina, pero no todas las vías que conducen a hígado graso, a infiltración grasa, son dependientes del metabolismo glicémico, sino pueden estar involucradas las vías del metabolismo de los ácidos grasos y por eso a lo mejor no todos los pacientes responden a metformina. Dice, felicitaciones de parte del doctor Campero. Eduardo Parodi, ¿existe la posibilidad de hacer una consulta en línea con usted, doctora? Sí, ahorita. No, bueno, tendría que ser Claro, por supuesto. Bueno, quizás leer la pregunta en voz alta. Me preguntan que si... ¿Que si puedo hacer una consulta médica? Sí, en línea. Sí, claro, pero... Claro, pero es que la pregunta la estoy leyendo yo, el micrófono lo ok. Sí se puede hacer, pero tienen que conectarse después, ¿no? Sí. Muchas gracias. Listo, gracias. Hasta luego.